Saludos y bendiciones, bienvenidos a un nuevo episodio de lunes. Hoy es lunes, esto es lunes, mi nombre es José Pedraza y estoy súper contento de que semana tras semana durante el ejercicio de esta jornada usted se mantenga conectado a mi podcast y a todo el contenido que estamos preparando para usted. Esta es una producción de Elevate Studio y estamos súper contentos porque ya en el desarrollo de este proyecto hemos recibido a grandes amigos y hemos hablado de temas súper interesantes y quiero animarle a que usted se mantenga conectado, suscribiéndose a mi canal en YouTube, siguiéndome en las plataformas de podcast, en Spotify, en Apple Podcast, valorando el contenido, ¿verdad? Dándole las estrellitas y los comentarios y esas cosas para que de esa manera el algoritmo nos ayude a que más personas puedan conocer acerca de este contenido. En esta ocasión tengo la bendición de invitar a alguien que conozco hace mucho tiempo y le pedí que estuviera conmigo y hoy vamos a hablar acerca del ministerio de la mujer y para eso invité a Lismari Álvarez Pesante. Bienvenida. Hola José, gracias por permitirme este espacio en el lunes con José Pedraza. Siempre que yo empiezo estas conversaciones, ¿verdad? Desde este foro yo busco que las personas que invito hablen un poquito acerca de cómo nos conocimos y siempre empiezo así y ya después de ahí comenzamos a desarrollar el tema, la conversación y todo eso. Pero yo conozco a Lismari hace muchos años. 25 muchos años. Y nada, ¿cómo nos conocimos? Mira a ver si te acuerdas. Hace 25 años en Ajay, Puerto Rico. En Ajay, Puerto... Uy, pero... Sí. Fue para un retiro que yo le pedí a Carmen que me permitiera llevar. Carmen es mi mamá. Sí, Carmen Pedraza, que la saluda a la distancia, y Pastor José. Raicelis y José él no era ni adolescente, él era preadolescente, tenía 10 años, y yo era una teenager con 16 años, que tenía licencia, así que ya sacó la edad. Y de alguna manera, pues, yo me sentía bien influenciada por esta joven que se llama Grace Cruz y ella me hablaba, mira, hay un muchachito de 10 años que predica, que no sé qué, y a mí me causó mucha curiosidad cuando lo escuché cantar. So, decido dar la iniciativa de llamar a la pastora Pedraza. Usted me lo da para un campamento juvenil, pero es que no tiene la edad. Olvídese de eso. Yo me encargo de ello sin saber a quién yo había montado en mi carro. Y algunos años después seguimos aquí. Oh, yes. Esa experiencia fue el inicio de muchas cosas bonitas que yo viví en Dios dentro de mi adolescencia, dentro de mi juventud temprana. Y ya hoy en mi juventud adulta, pues el resultado de eso es que yo soy pastor de una iglesia y todas esas cosas. Pero te pedí que estuviéramos aquí porque yo creo que no había nadie mejor para hablar acerca de este tema que tú. Primero porque te conozco hace mucho tiempo y segundo porque sé que esta es como una, no sé si decir una asignación de Dios en tu vida. O sea, quienes conocen tu vida y tu ministerio saben, ¿verdad? Que tú llevas muchos años trabajando con señoritas, con mujeres maltratadas, con mujeres pastoras, con mujeres de todas las partes, mujeres y mujeres y mujeres y mujeres y mujeres por todos lados. Y de hecho yo creo que te invitan más a eventos de mujer que a cualquier otra cosa en la agenda tuya como predicadora. Literal. Y quiero que comencemos hablando acerca de, o sea, no voy a hacer la pregunta esta de quién es Lismari Álvarez. No voy a empezar hablando así porque quiero que hablemos acerca de Lismari Álvarez en el ministerio. Oh. O sea, desde que yo te conozco siendo jovencita, tú eres predicadora. Correcto. ¿En qué momento tú te convences? Con el tiempo, obviamente, esas cosas fueron cambiando y adicional a lo que estás haciendo a nivel ministerial por muchos años, el Espíritu de Dios puso unos deseos en tu corazón a nivel profesional, pero no quiero enfocarme en eso hoy.
No me quiero enfocar en eso porque todo el mundo se enfoca en eso. Sí. Quiero enfocarme en el ministerio. ¿En qué punto de tu vida tú te convences que el ministerio es lo que tú vas a hacer? Porque una cosa es lo que Dios te está llamando a hacer. Correcto. Y otra cosa es ese punto donde tú dices, ok, esto es lo que yo voy a hacer. This is what it is. Ajá. Ok, pues la pregunta es súper interesante porque es muy cierto, casi todo el mundo me habla de mi área profesional o de mi área ministerial, pero casi nunca esta parte de mi vida se habla. Con 25 años es suficiente tiempo, ¿verdad?, para José hablarles un poquito más de mí, pero hoy me toca compartirles un poquito de mi jornada como ministro y desde el momento en que decidí que iba a hacer esto toda mi vida. Acepto a Cristo a los 15 años, pero no es hasta los 16 que yo digo, no, después de un viaje misionero en Bolivia. Mira, yo me acuerdo de las vacas esas y de las ovejas. Una cosa impresionante. Recuerdo que de la montaña arriba, en la ciudad de Cochabamba, venía bajando una mujer que era la pastora de las ovejas. Pero literal. Y cuando esta mujer viene, ¿verdad?, bajando con este grupo de ovejas, con la majada, etcétera, pues a mí me llama la atención, pues yo pienso a silbar igual que esta mujer. Literal. A silbar igual. Y notaba que las ovejas me ignoraban, pero como si nadie literal estuviera haciendo ruido. Pero ella simplemente con un silbido, todas aquellas ovejas, más de 100 ovejas, se detenían. Y a mí me llamó mucho la atención y decido hablarle a esta mujer y le pregunto que por qué las ovejas la siguen, ese tipo de cosas. Porque nosotros tenemos este concepto de que el pastor es solamente la persona que se para detrás del altar. Pero ese día, Dios permitió, para decirlo así, orquestó esta escena donde yo conecto con lo que yo estoy haciendo sin siquiera estar pastoreando todavía. Y comenzamos a predicar y esta señora, que es la pastora de las ovejas, se convierte esa noche a Cristo. Para mí fue bien significativo porque esa noche 250 vidas aceptaron a Cristo como su Salvador. Y yo lo que prediqué fue: Cristo sana, Cristo salva, bautiza y viene pronto. Literalmente no era como que una estructura de sermón, porque era mi primer sermón y pa' colmo fuera de la isla. Sí, un viaje misionero. Sí, aquello yo te podría decir que parecía el peor desastre fuera de las cosas que uno hace dentro de la iglesia local. Pero predicando como invitada, era la primera vez. Yo llego a Bolivia, invitada por este grupo de jóvenes, y llego a compartir lo que había vivido. Venía de la calle, había tenido esta experiencia, sentía mucha pasión por predicar, pero todavía no tenía todas las herramientas. Pero allí, a los 16 años, yo dije, esto es lo que yo voy a hacer toda mi vida. Yo creo que ese es un punto súper importante. Yo estaba predicando ayer en la iglesia y le decía a la gente que es imposible resistirse a la gracia irresistible de Dios. Porque llega un momento que aunque tú peleas con esas cosas y tú, ¿verdad?, por las malas experiencias de otros o por las cosas que uno ha vivido en el propio ministerio, uno dice, no, yo no quiero eso no. Llega un momento donde tú quedas persuadido de Dios. Claro. Pero dentro de ese sí, de la respuesta de ese sí a Dios, hay un montón de retos. La gente los ignora por completo. La gente no sabe que eso es así. La inmensa mayoría de la gente piensa que nosotros somos celebridades, adineradas, Sobre todo. gente súper importante, gente con unos recursos financieros significativos. Esta es la manera que la gente piensa acerca del ministerio. No. La gente piensa que el ministerio es glamoroso y todas esas cosas, y obviamente es porque la gente ignora que el ministerio es bien complejo. Correcto. Dentro de ese sí hay muchos procesos bastante complicados. Pero en el caminar, ¿verdad?, y en la amistad que nos constriñe, yo he descubierto que, a pesar de que yo he tenido algunos retos bastante importantes, porque yo soy bastante controversial y yo soy bastante, para algunas personas, liberal, y eso tiene su efecto. Los retos que has tenido tú son bien diferentes al mío. Correcto. Y creo que esos retos, no sé si esto se va a escuchar sexista, pero esos retos se deben a que tú eres mujer. Correcto. No lo digo de manera despectiva, jamás en la vida, porque si hay alguien que cree en el ministerio de la mujer y que te ha apoyado por mucho tiempo, he sido yo, porque soy tu amigo desde hace mucho tiempo. Pero
¿Por qué es tan difícil? Esta conversación hoy se está grabando, pero estas conversaciones son reales entre él y yo. ¿Qué te puedo decir? Mira. Según tu experiencia, o sea, no entres en demasiados detalles, pero según tu experiencia, ¿cuáles son estos elementos que hacen más difícil el ministerio de una mujer Claro. versus el ministerio de un hombre? Ok, voy a comenzar explicando un detalle de los retos que tengo y demás. Yo soy la tercera generación de pastores en mi familia, la primera mujer en mi familia. O sea, las mujeres no son pastoras en mi familia. Ajá. En el momento en que yo acepto a Cristo como mi Salvador, mis papás están apartados de la iglesia. O sea, yo llego a la iglesia por una experiencia personal. Y para colmo, llego con la idea que después de mi papá abandonar el ministerio, la hija más rebelde se convierte y para colmo quiere compartir la palabra. Para mí fue uno de los retos más grandes porque el primer evento sexista yo lo tuve con mi papá. Luego después eso se concilió, mi papá entendió y otra gente dentro de las figuras importantes y mi familia, pues ¿qué te puedo decir? Fueron fluyendo. Pero el elemento de que yo era la única que le servía al Señor en mi casa fue bien retante y cuando entro a este mundo con la idea de que todos podemos compartir la palabra. Gálatas 3:28 habla que no hay ni mujer, ni hombre, ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, que todos somos uno en Cristo. Pero cuando yo llego a la realidad del entorno religioso, recuerdo que como me escuchaban en la radio, pensaban que yo era una señora mayor. Pues yo siempre tenía esta voz deep. Y estéticamente, pues respondía a ciertas culturas que en un momento dado viví que no viene al caso, pero la realidad es que en aquel momento, pues funcionaron. Y cuando llegó la primera vez a una iglesia, recuerdo que el pastor me miró de arriba abajo antes de subir al altar y me dijo, y tú eres la muchachita que va a predicar. Las mujeres no predican. Y yo dije, pues este señor no sabía que invitaron a una mujer. La realidad es que los jóvenes de la iglesia, con el miedo, no le habían dicho que a quien había invitado a una mujer le esperaba una señora, una abuelita. Pero quien llega es un adolescente con muchos retos, con mucha deseos de llevar la palabra, pero se encuentra con la primera pared. Las mujeres no predican. Yo creo que nosotros vivimos en una cultura, obviamente aquí hay otros elementos, ¿verdad? Claro. Hay unos elementos doctrinales, porque hay unas vertientes dentro del cuerpo de Cristo que no avalan el ministerio de la mujer. Correcto. Y bueno, ellos tienen su manera de pensar y lo que ellos entienden que son las razones por las que no avalan el ministerio de la mujer. Pero yo considero que ha sido complicado el poder desarrollar un ministerio como el que Dios te ha entregado. Primero por la mentalidad. Sí, yo nunca he sido como de la época. Siempre estaba como fuera de época. Esa era la sensación que yo tenía. Por la mentalidad dentro de la iglesia y cuando hablamos de religiosidad, en verdad nos estamos refiriendo al legalismo, ¿verdad? Porque Correcto. religiosos somos todos. Si somos cristianos, Sí, somos somos todos religiosos. Exacto. Y por definición, nosotros practicamos una religión, porque el cristianismo es una religión. Eso es para mis amigos que son problemáticos y los que están buscando formar un lío por la sintaxis y la semántica y esa bobería. Estamos refiriéndonos estrictamente a lo que tiene que ver con el legalismo. Tú empiezas a predicar esto. Dios empieza a abrirte las puertas porque definitivamente quien conoce tu ministerio sabe que por encima de todas las virtudes, las muchas o pocas virtudes que tú tengas como predicadora y como persona, el que te conoce sabe que tú eres una mujer ungida. O sea, y lo explico de esa manera porque eso es algo que te distingue y va por encima de todas, de que si hablas bien, que si te vistes bien, que si por encima Nada de todas esas cosas es que las personas que te conocemos sabemos que tú eres una mujer que tiene una unción de Dios especial. ¿En qué momento tú empiezas a darte cuenta? Porque cuando Liz Mari comienza a predicar, lo que hay de evangelistas somos una trulla de chamacos, no hay ninguna mujer ahí. Todos son varones. Ahí está el que hoy es el pastor Daniel Feliciano, que era evangelista, Kenneth Feliciano, ahí estaba Welly Soto. yo, ahí está Welly Soto, ahí hay
un grupo de gente Jonathan Jamírez. que en ese momento éramos todos más o menos contemporáneos, quizás unos 3, 4 años mayores que los otros, pero todos estábamos predicando. Pero en ese ruedo Sí, no había mujeres evangelistas. literal. Sí habían predicadoras moviéndose dentro de la organización conciliar, pero era dentro de la organización conciliar, así como que moviéndose para aquí. ¿En qué momento tú empiezas a darte cuenta o qué cosas pasan que tú empiezas a darte cuenta que nosotros estamos corriendo a la par, pero parece que los hombres están avanzando más que yo? Claro. En el buen sentido de la palabra, yo entiendo lo que quieres decir. La verdad es que la Biblia dice que el crecimiento lo da Dios. Correcto. Pero llega un momento donde tú dices, adiós, pero espérate. Pero sí que nosotros empezamos al mismo tiempo. Todos empezamos al mismo Entonces tiempo. uno empieza a darse cuenta que Para frente y para atrás, sí. ¿en qué momento, sabes? Ocurrió un evento, pasó algo que tú te abriste los ojos y tú te diste cuenta, diantre, ¿será porque yo soy mujer? Sí. Yo creo que me di cuenta bastante rápido. No pasó ¿Por mucho qué? tiempo. Por ejemplo, algo tan simple como conseguir un espacio en la radio. La misma gente iba a la misma, yo lo probé, los mandaba ellos primero. Vete, pregunta cuánto los precios míos eran más caros. Para mí eran los peores horarios. Y yo dije, no. Al principio yo dije, no, esto tiene que ser mi imaginación. Pero la realidad es que en medio de un mundo sexista, y gloria a Dios, porque los tiempos han sido modificados y algunas cosas se han reestructurado dentro de la comunidad de fe. Pero tenemos que ser realistas. De alguna manera, hay diferencias no solo en cómo se me exige a mí como mujer. Me doy cuenta porque todo el mundo podía tener cierto tipo de prácticas y a la que a mí me tenían como una lista de peticiones. No esto, no aquello, no lo otro, no. Y llegó un momento dado que yo dije, pero todo esto no, porque soy mujer. Claro. De hecho, y hemos tenido esta conversación mucho porque nosotros, yo he visto no sé si dinámica. decir la diferencia, pero obviamente la iglesia tradicional, conservadora, tiende a tener un montón de reglas para las mujeres, su vestimenta, su apariencia, aquello y lo otro. Y con que yo no tenga barba y tenga una corbata es suficiente. Correcto. Yo no tengo que hacer más nada. Yo no necesito predicar. Yo no necesito tener unción. Literal. Yo necesito tener una cara afeitada y una barba y una corbata. Si yo tengo la corbata y la chaqueta y yo... Sí, que conste, el lenguaje. Dominar el lenguaje básico de ellos. Es como una jerga. Pero en el caso de las mujeres, pues tiende a ser bien complicado. Correcto. Por todas las reglas, por todo el asunto, porque la mujer siempre va a ser la Jezabel que esto está provocando a los hombres. Correcto. Porque los hombres no tienen que nacer de nuevo, los hombres se pueden quedar como están, las mujeres tienen que nacer de nuevo. O sea, inconscientemente ese es el mensaje debajo del mensaje, porque si un hombre mira con ojos de lujuria a una predicadora, mal no está la predicadora si no lo está seduciendo. Mal está él que la está mirando así. Correcto. Pero nosotros no tenemos los timbales para decir las cosas así. Y la manera normal, el mensaje debajo del mensaje es que es Jezabel, la seducción, que si se pintan los labios, que si Jezabel, que si los aretes, que no Jezabel, que no. Dios empieza a abrirte puertas en diferentes áreas. Y en diferentes organizaciones, tanto abiertas en términos de lo que se considera de mentalidad, como de ultra cerrada, de izquierda y de derecha. Pero esta dinámica se da de una manera muy peculiar. La gente me preguntaba, ¿quién te recomendó? Yo no sé, yo llegué aquí, a mí me invitaron. Y dinámicas como estas como que se repetían. El Señor me hablaba en privado, me decía, este año vas a ir a Bolivia, Costa Rica, Paraguay, a Brasil. Yo no conocía a nadie allí. Lo más cañón era que yo no conocía a nadie. Pero lo más loco era que yo me montaba en un avión con unos boletos pagos por no sé quién y yo llegaba. Ahora que tengo 30 y tantos años, yo no haría la mitad de las locuras que hice en esas primeras etapas de desarrollo. Pero cuando llegaba a los sitios, a estos sitios de Centro, Sudamérica, que fueron mis primeras experiencias como de exposición grande. Yo aquí en Puerto Rico hice mucha labor, pero había mucha labor que estaba debajo del dintel, porque yo vengo del tiempo donde no hay redes sociales como ahora, ni podcast, ni esta cosa, ni promocionarte, nada de eso.
Ahí era definitivamente, o Dios te promocionaba, ¿Te llamó Dios o no? o no. Ahí tú probabas los llamados. Entonces, yo recuerdo que para ese tiempo sí había abierto un programa de radio que era como por algo civil, algo así, y se escuchaba en diferentes partes del mundo a través de lo poquito de internet que ya había llegado. Habían pasado como unos 8 años ya de ministerio. Y el Señor comienza a abrirme unas puertas que la gente me empieza a preguntar, ¿y quién te conectó aquí? Porque aquí tú no entras sin conexión. Y mi respuesta era, pues Dios me llamó. Como que no tenía una respuesta lógica, si lo pudiésemos llamar de alguna forma. Y sí puedo disfrutar el proceso porque fue como una brecha que no solamente entre ellos, sino que detrás de mí entró una generación de mujeres. Te voy a hacer una pregunta que nadie te va a hacer. Oh, Dios. Voy a arrancarme la cabeza. ¿Tú sientes que todo este deseo tuyo por volverte una mujer profesional viene de la frustración? Es una pregunta. ¿Viene de tu frustración con el poco respeto que tú sientes haber recibido en el ministerio? Yo creo que... Espérate. Muchachos, estas preguntas del Espérate. a otro nivel. Te pregunto esto porque yo he estado en ese momento donde yo digo, si no me respetan por esto me van a tener que respetar. No haciéndolo en ego, no haciéndolo por aplausos, haciéndolo porque yo no puedo creer, ¿entiendes? Porque yo estoy tan frustrado. He estado tan frustrado con el ministerio, con el manejo, con algunas cosas, con algunos círculos, porque seamos honestos, no todo el mundo es igual. No todo se maneja igual. Correcto. No todo el mundo tiene la misma mentalidad. Pero ha habido momentos, en el momento en el que yo dejé de ser el muchachito bien vestido y empecé a ser el predicador. Yo lo hice por eso. Yo dije, como a mí la gente no me toma en serio, yo voy a manejar un nivel de vocabulario y un nivel de teología que la gente va a tener que respetarme. Claro, alguien podrá decir, eso es una manera muy carnal. Eso es muy fácil decirlo de la primera banca. Pero cuando uno está metido en el ruedo del ministerio, que tú lo único que quieres es hacer la voluntad de Dios, y tú sientes que en vez de que las puertas se te abran, te están cerrando todas las puertas, y tú dices, pero ¿y cómo va a ser? ¿Pero y por qué? Hay veces donde uno se prepara con la intención de que eso le abra puertas a uno, porque si no te quieren respetar. ¿Tú crees que no vamos a hablar de tu carrera, solamente es esta pregunta, porque todo el mundo habla de eso? Sí. ¿Tú crees que este deseo tuyo de volverte una doctora, tú piensas que esto, siendo honesta, sí, es la manera en la que tú dices, mano, es que yo siento que si yo soy solo una predicadora, yo no tendría el respeto de la gente? Tienes mucha razón y yo voy a ser bien honesta porque como este es el canal de José, pues allá usted con su opinión. Pues tengo que decirle que sí y que no. ¿Cómo que sí que no? Yo estudio mi carrera porque desde los 7 años siento pasión. Mis canales de televisión no eran muñequitos, eran Nildin Comas, amigo. Yo veía a doña Nildin Comas. Yo sé que... Mire, es una consejera profesional de los 90. Eso era lo que yo veía. Yo le pedía a mi mamá de regalo cosas como esas, que eran extrañas. A los 7 años yo decido ser profesional de la salud mental, específicamente en el área de psicología clínica. 7 años. Pero cuando yo entro al ministerio, sí me percaté que había gente que de acuerdo a como yo empecé a profesionalizarme, sí me respetaban. Y yo dije, esto como que esto trabaja así entonces. Hay gente para la que yo soy fulana de tal, la profesional, y que predica. Y hay gente que ama a Liz Mari por quien es, y por la unción y por el llamado. Pero sí me sentí frustrada muchas veces cuando todavía no tenía o no ostentaba los títulos académicos que he alcanzado para la gloria del Señor. Porque esa es la realidad. Todo lo que uno lo hace para Dios, pero la realidad, que siempre detrás de esa realidad, sí, uno busca a veces de manera a lo mejor errada, pero... No, y a veces inconsciente también. Inconsciente. Yo estaba buscando probarme algo y cuando llegué dije, adiós, pero esto que yo estoy buscando siempre estuvo antes de que yo llegara a esto. Ajá. Entonces, pero eso viene con la maduración, con los años, con los golpes, con la gente que te da el valor por quien tú eres, no por lo que tú haces. Yo me daba cuenta que había gente que me valoraba solo como predicadora,
pero no estaban ahí para mí cuando yo me enfermaba. Claro. Solo No, y eso estaban, siempre lo hay, claro. ¿sabes? Estaban solamente en el lado glamuroso del ministerio, en la parte cool o trending. Y la realidad es que el proceso de frustración que yo viví en muchos momentos dados fue real. Fue real porque me vi a veces enajenada, no escuchada, solo porque no tenía un título académico. Incluso se me dijo que si yo estudiaba, yo estaba en pecado. Yo había entrado a Babilonia. ¿Qué? Con 17 años yo entré a la universidad. Claro. Entonces, cuando yo comienzo a estudiar en la universidad, recuerdo como ahora que llegué a un retiro y alguien dice que se levantó en lengua. Dios me dijo que tú no vas a estudiar. ¿Y sabe qué yo hice? Señor, te reprenda. Con estilo. Porque yo sabía que mis estudios, aunque de alguna manera en un momento dado, inconsciente o consciente, ostentaban buscar un respeto, yo estaba segura de que había una necesidad en el pueblo, en la iglesia, en el cuerpo. Porque recuerde que no podemos olvidar ni perderle perspectiva que estudiar psicología en muchos escenarios es visto como algo no espiritual, incluso hasta se demoniza, cuando Claro. eso no es cierto. Es otro tema, no me cambie el tema. Pero por ahí voy. ¿Se vive maltrato en el ministerio siendo mujer? Más emocional, un maltrato emocional, yo le llamaría hasta micromachismo. Irónicamente, mis golpes más fuertes no son por parte de hombres. Son de parte de mujeres machistas. De mujeres machistas. Ajá. De mujeres que me exigen, pero que yo quedo como mala. Yo digo, pero adiós amiga, usted es mujer, yo creo, ¿verdad? Porque la realidad es que las críticas más duras por parte de mujeres. Sí. Los ataques más violentos por parte de mujeres. Las calumnias más asquerosas por parte de mujeres. Ajá. Y es como que it doesn't make sense. No me hace sentido que dentro de un escenario donde Dios me ha permitido ser camino para muchas, porque yo no creo que Dios te lleve a un sitio para que tú te crees el cheche de la película, para que tú abras camino a una próxima generación, para que dejes un legado. Entonces, hay gente que se le olvida que una mujer de 50, de 60, de 70 años no es competencia para nadie, ni tampoco una mujer de 20, de 30, de 15, ¿sabes? Dios no mira tu edad. Y yo creo que todos en el cuerpo de Cristo debemos entender que todos somos necesarios. Mujer que me está sintonizando allí en este programa, caballero que me está sintonizando, entendamos de una vez y por todas que podemos haber 70,000 con el mismo llamado, con unas cosas más o menos similares, pero todos tenemos una esencia, un llamado, una unción y algo que te distingue. O sea, otra mujer en el ministerio no es competencia. Grábatelo aquí. Inside. Cuando tú comienzas Un a desahogo, trabajar, perdón. cuando tú comienzas a trabajar con tus eventos, Restart. antes no se llamaban así. Pero, No me venga con ese invento. pero claro, pero tengo que darle la promoción del de ahora, ¿verdad? No me venga con ese invento que eso no se llamaba así. Te lo voy a decir. Cuando tú comienzas con el Congreso Interdenominacional de Jóvenes y Señoritas. De mujeres y señoritas. Cuando tú comienzas con ese evento, Ese invento para mucho. tú tenías ¿qué edad? 21 años y 200 pesos. 21 años. ¿Cuáles son los primeros retos que tú empiezas a tener dentro de esa idea? ¿A dónde iba esto? O sea, cuando tú empiezas a pensar en esta idea, ¿qué era lo que tú tenías en el corazón? No que es ahora. ¿Qué era lo que tú pensabas Es de que esto? es distinto. ¿Qué era lo que tú querías que esto fuera cuando tú empezaste? Pues mire, irónicamente, cuando yo empecé, mi enfoque era levantar mujeres, edificarlas, porque la palabra que yo la recibo, de hecho la recibo aquí en San Lorenzo. Dios me habla en un sitio y me dice, yo te he dado una idea sobre un evento de mujeres y señoritas. Y eso de verdad yo no se lo había dicho a nadie. Ok. Y a partir de ahí yo digo, pero mujeres y señoritas. Y yo le digo, pues yo soy joven, tengo 21 años, pero no tengo recursos económicos, no tengo contactos con nadie, no tengo familia que me apoye, no tengo pastores que corran con lideratos como Revival que me ayuda. Vamos, ¿sabes? No tenía como ese backup. Y yo recuerdo que esto va a sonar un poquito chistoso y a lo mejor fuera de lo que la gente espera, pero yo recuerdo que en ese primer evento, Estrellita, que mi familia consanguínea, Estrella Bacenet, a quien le debo muchas cosas, porque la gente tiene que ser honesta. Tú no llegas al ministerio por la nada. Estrella era misionera, pero Claro. la primera evangelista que se levanta en esta generación, en ese momento, era yo. No había mujeres evangelistas. Y solteras, y mucho menos con ostentar un título académico.
Entonces yo comienzo a ver la necesidad de la ausencia de salud mental en el pueblo. Pero recuerde que para el momento que esto pasa, en el año 2007, todavía hay una mentalidad rígida donde si alguien sufría depresión, son demonios, fuera en el nombre de Jesús. Ajá. Y no estamos evadiendo que hay una realidad espiritual que muchas veces se puede traspasar, pero no todo lo que ocurre a nivel emocional está traspasado por un elemento espiritual. Yo veo esta necesidad en mujeres jóvenes, porque no habían eventos para jóvenes, empecemos por ahí. Jóvenes mujeres, señoritas y damas, no habían eventos. Entonces yo... De hecho, hasta el sol de hoy, yo que soy pastor, yo considero que no hay suficientes mujeres predicadoras. No. O por lo menos, mujeres predicadoras que yo invitaría aquí. Porque mujeres predicadoras quizás hay unas cuantas, pero que yo las invite a esta iglesia. O sea, personas que tengan la seriedad, Yes. la palabra, que es el enfoque mío como predicador, como el pastor de esta iglesia. Pues hay muy poca. Hasta el sol de hoy. De hecho, yo en estos días hablaba con una muchacha que es ministro y yo la estaba animando. Y yo, mira, anímate a predicar porque no hay jóvenes predicadoras. Correcto. Jóvenes predicadoras, hay un sector bien reducido. Muy pocas. Puedo destacar una que actualmente la estoy mirando como que con ese vibe, como con ese fluir, por decir, déjame corregirlo, porque después me cortan más que ese canto. Con ese fluir. Y es bien diferente a mí, pero me gusta mucho sus estilos. Aquí en Puerto Rico, en realidad ella, Clarissa Soto. Esa nena va bien. No, Nadie la conoce, no la pero conozco. usted la va a buscar. Y esta muchacha se comienza a levantar como detrás de mí. Y yo veo la necesidad de animarla. Porque me percaté que eso me faltó a mí. Tuve muy pocas. Tuve estrellas porque era mi familia. Pero no todo el mundo cuenta con familia así. ¿Sabes? Al principio fue duro. Al principio fue solo. Y yo me di cuenta que yo tenía carencia de mentores y de gente que yo pudiera mirar como un ejemplo bajo las mismas condiciones. Soltera, con deseos de superación profesional, con una mirada distinta, out of the box. Algo más allá de cantar en el culto, casarme a los 18 e irme de mi casa. Porque tenemos que partir de esa premisa. O sea, yo no tengo la mentalidad tradicional de que a los 25 años, a los 21 años, yo iba a estar casada porque yo estaba consciente de que yo tenía un ministerio, una responsabilidad y que cada cosa tiene su etapa. El problema es que mucha gente quiere encajonarse, quiere colocarse en un lugar que no necesariamente es el suyo. Nosotros estamos aquí, pero nosotros no somos de aquí. Entonces yo me veo forzada a ver esta necesidad a través del tiempo y comienzo a levantar este evento, pero yo jamás pienso que va a llegar a unas 800 personas. Cuando tú haces este evento por primera vez, ¿cuántas personas llegaron a ese evento? Me acuerdo. Fue aquí en San Lorenzo. ¿Dónde fue? Okay, En San Lorenzo, la iglesia de San Lorenzo Pueblo, que queda en la avenida principal. Ajá, la MI. La MI. La iglesia de Pentecostal fue el lugar donde yo me formé y es maravilloso la experiencia que yo tuve. Por lo menos en mi experiencia personal fue muy buena y mantengo muy buenas relaciones y todas esas cosas. Pero en ese momento, el pastor de Jesús me da la oportunidad y alguien me dice cuando voy a pedir el templo, ese pastor no te va a prestar el templo porque no te conoce. Y le dije, no se preocupe, que si a mí Dios me llamó, él me dio instrucciones. Me dijo que del sur, del este, iría al norte, del norte al sur, del sur al oeste y después alrededor de la isla y después el mundo entero. Y así se ha cumplido la palabra. Pero cuando hago este primer evento, llegan 150 mujeres. Y en ese evento... Pero eso es un montón para empezar. Para empezar. 150 mujeres sin promoción, sin ser conocidas. Entonces, ahí está la diferencia de cuando tú quieres hacer algo a cuando Dios te envía a hacer algo. Ajá, Muchas veces los caminos van a ser diferentes. O sea, mientras no era tanta gente, no era un peligro, no era un problema. Pero según fue creciendo, le tengo que testificar que en ese evento fue bien especial, pero fue bien duro, porque yo no tenía recursos. 2 mujeres creyeron en esa visión y me ayudaron. Pero después de ahí no había más gente. Volví a estar sola. Y dije, ¿para dónde voy? Y recuerdo que llego a Camuy. Ahí es donde conozco al obispo Aurora Salgado, pan, chocolate y café. Ajá. Y en ese evento no fueron 150, fueron 250. Como que iba en escalada. Luego vamos a Ponce y Ponce da un bajón que yo dije, pero esto como que esto no es lo que parece. En ese solamente van 100 personas. Y de momento yo dije, ¿qué pasó? Si se supone que vamos de gloria, uno con estas ideas religiosas a veces que uno tiene, que están mal construidas y de gloria en gloria y de poder en poder. Pero lo que pasa es que el Señor no me quería mostrar lo que yo quería ver. Él me quería enseñar, y de hecho en ese evento me enseñó.
puedo testificar que de las pocas veces que yo escuché la voz de Dios audible, te puedo decir que esa vez fue bien real. Yo llegué frustrada a mi casa y me acuerdo que me arrodillé a orar y como que de alguna manera me sentía, porque esta era la dinámica, porque no tenía mentores, no tenía formación. Y yo recuerdo que le dije, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué llego menos gente? ¿Por qué no me apoyan? Ahí fue por primera vez que yo escuché a un pastor decir, las mujeres no hacen cosas como esa. Eso no se puede apoyar. Y comenzó como cierto grado de boicot. Eso pasa en la religión. Tengo que decirte que yo le reclamé, si le podemos llamar al Señor, dentro de la frustración. Y recuerdo que escuché la voz de Dios que me dijo, Lismari, mucho puedes mover las masas, pero solo yo puedo transformar los corazones. Se me quitó la perreta, la pataleta, el orgullo quebrado, el ego aplastado. Y dije, esto es real. Con uno, con dos, con 100, con 1000 o con nadie, lo voy a hacer. Ahí llegó al oeste. ¿Cómo tú? Ya han pasado 20 años. El evento no lleva 20 años, el ministerio lleva 20 años. Sí, por eso estoy hablando de ti. Sí. Ya han pasado 20 años desde que tú estás dando cantazos pentecostales por ahí. Seguimos en el mismo fuego. ¿Cómo tú ves el desarrollo del ministerio de la mujer en nuestro país? Pues mira, tiene dos vertientes. ¿Cómo que dos vertientes? Número uno, hay una vertiente que está buscando como el reconocimiento, si se puede llamar. Es como que, como no hay muchas, pues voy a tratar de hacer, y es como a veces hasta desordenado, ¿sabes? Porque Dios no quiere levantar un grupo de amazonas. Si usted no sabe lo que es, busque las películas griegas. ¿Sabes? No es un asunto de empoderarme para qué. Espérate. Y en el transcurso, Dios fue quebrándome. Espérate, Lismari. Hay una vertiente correcta, que no es para dirigirte a simplemente empoderar o levantar mujeres feministas, porque no se trata de feminismo. Ajá. Tenemos que clarificar eso. Yo soy bíblica. Entonces, pues me percato de la necesidad de que además de que es Restart, que ahora se llama Restart, en los últimos 8 años se llama Restart, tengo que testificar que fue evolucionando porque el Señor fue tratando conmigo. Lismari, es importante la familia. Y no es hasta el año 2013, 2014 que entonces aparece Restart como parte de un proceso de pérdida que yo tengo de mi pareja. Ella muere y tú sabes, yo dije, no voy a hacer esto más, y recuerdo esa conversación contigo porque tú eres el culpable de que se llame Restart. Pues vamos a ver qué vamos a hacer, porque este hombre usted lo ve ahí como calmadito, pero él es controversial, pero yo creo que usted necesita amigos como él, que te digan la verdad de frente, y la gente no te va a decir cosas como las que él te va a decir. Y por lo menos eso te lo digo abiertamente, lo valoro genuino. Y recuerdo que surge Restart como evento y comienza el ministerio a verse de una manera distinta. Entonces nace esa necesidad de levantar un estilo de ministerio diferente. Yo no creo que yo tenga la fórmula correcta o perfecta, pero sí creo que debemos levantar una generación que se mueva de manera sana. Tenemos dos vertientes, una distorsionada y una que va corriendo de manera adecuada con su diseño, con su estructura y con la formación que Dios le da. Yo creo que en esta experiencia, y de hecho, dentro de mi liderazgo por muchos años, porque yo soy pastor ahora, pero soy líder hace muchos años. Fui líder de una organización denominacional, he sido líder de iglesias independientes, he sido líder de iglesias conciliares, líder pastoral, líder juvenil, o sea, he desarrollado diferentes niveles de liderazgo dentro de la iglesia. Y yo creo que una de las cosas que yo fomento es el desarrollo del ministerio de la mujer en la iglesia. En mi iglesia local hay varias pastoras mujeres. Correcto. Nosotros tenemos un equipo pastoral compuesto por matrimonios, pero hay mujeres solteras que son parte de mi equipo pastoral, como es la pastora Yarelis Marín, que es mi pastora administrativa aquí. Pero yo veo, a mí me preocupa algo del ministerio de la mujer. Y una de las cosas que me preocupa del ministerio de la mujer es que el ministerio de la mujer no se vuelva una respuesta a la falta de sacerdocio en la iglesia. Esa sí es una respuesta, eso sí es una verdad. Porque si el ministerio de la mujer se vuelve una respuesta a la falta del sacerdocio del ministerio del hombre en la iglesia,
inconscientemente las mujeres están permitiéndose tener hombres que no buscan a Dios. No sé si hace sentido eso. Sí, eso está... That's deep, bro. Si tú te levantas y te empoderas y te llenas de unción y de fuego y te haces pastora porque tenemos un llamado pastoral, pero yo no camino. Yo siento que la mujer en esa ecuación está inhabilitando al hombre a poder levantar. No sé si hace sentido esa idea. Vamos a proyectarla, ¿verdad? Para que la audiencia nos pueda entender eso un poquito más. En esa idea, yo creo que el ministerio de la mujer, que hay muchos ministerios, no necesariamente el ministerio de la predicación de la mujer. En mi caso, yo tengo una mamá, mi mamá es una mujer de Dios, mami es tremenda predicadora, pero mi mamá no predica. O sea, mami hace muchas otras cosas. En mi familia, el predicador es mi papá. No porque mi papá silencia a mi mamá. Correcto. Es porque mi mamá ha entendido que su ministerio está en otra cosa. No es que no lo puede hacer. Si ella tiene la oportunidad y si recibe el espacio, mi mamá lo hace. Y lo hace muy bien. Uh-huh. Pero si tú le preguntas a Carmen Pedraza, que ella dice que es Carmen Pedraza ahora, es Carmen Pérez Avilés, mi señora madre. Si tú le preguntas, si tú pones a mi mamá a escoger entre predicar e interpretar el lenguaje de señas para los sordos, mi mamá no lo va a pensar dos veces y mi mamá se va a dedicar a los sordos porque ese es su ministerio. Uh-huh. En el caso de mi señora madre. Yo pienso que dar espacio para que una mujer se desarrolle en el ministerio no solamente está en el hombre o la iglesia imponer el espacio de que la mujer se vuelva una predicadora, sino darle el espacio a esa mujer que le responda a Dios. Correcto. A como Dios la está llamando a servirle a Él. Porque yo creo que mañana yo me caso, y si yo me caso en el día de mañana, la persona que sea mi esposa debe tener el espacio de elegir si ella siente de Dios un llamado pastoral para ser pastora junto conmigo de esta iglesia. Correcto. O si ella siente el llamado de ser la esposa del pastor. Y ambas cosas son ministerios. Y ambas cosas son ministerios y son correctas. Y no solamente son ministerios y son correctas, ambas cosas tienen un peso, una responsabilidad. Y ambas cosas tienen una validez tan grande que no podemos... Hay gente que considera, y yo tengo gente aquí que me dice, pastor, mi ministerio es ser mamá. Y eso es otro nivel, para mí, eso es otro nivel, pero eso es ministerio. Sí. Ellas no sienten llamado a predicar, ellas no sienten llamado a liderar, ellas sienten llamado a criar a sus hijos. Por otra parte, yo tengo mujeres aquí que son predicadoras, que son líderes, que son empresarias, que son... Y eso también está bien. Correcto. El hecho de que la iglesia le dé el espacio a que la mujer tenga la capacidad de responderle a Dios, a como Dios la está llamando a servirle, sea cual sea el área, eso es hacer una plataforma para desarrollar el ministerio de la mujer. Estamos a punto de cerrar, pero tengo que hablar de esto. Hablé con Ramón Mojica en una conversación que tuve para este podcast también acerca de el ministerio, la hombría versus el sacerdocio. Y esta generación tiene una carencia espantosa de hombres y ni hablemos de sacerdotes, porque la diferencia entre la hombría y el sacerdocio es el rol social, económico, familiar, emocional de un varón en un núcleo versus el rol espiritual que la Biblia establece que ocupa un hombre. Hablé de eso con Ramón Mojica. ¿Por qué Liz Mari no se ha casado? Oye, espérate. No. Pero espérate, porque esta pregunta tiene una razón de ser. No es para hablar acerca de tu vida personal, ni para hablar de tu vida sentimental, porque yo respeto esa privacidad de tu vida. Y la tengo, tú sabes. Pero yo te voy a decir por qué.
¿Por qué, Pedra? Frente a estas 3 cámaras que están aquí y los 2 o 3 gente que nos van a ver en YouTube. Esto yo no se lo he hecho a nadie en este set. Yo te voy a decir por qué. Porque no... Por falta de sacerdocio. Eso mismo. Porque hemos tenido conversaciones donde tú me dices, el problema es que los hombres no quieren cumplir con su rol. Porque los hombres se sienten amedrentados cuando una mujer es profesional. Sí, es profesional. Los hombres se sienten amedrentados cuando sienten que la esposa gana más. Los hombres se sienten amedrentados cuando la mujer es pastora. Los hombres se sienten amedrentados. Pregunta, ¿cómo se resuelve el problema? Vamos, yo llego a tu oficina. Esto sí se lo he hecho a todos los que han pasado por aquí. A Juan Carlos Rosa, a todo el mundo le he hecho esto. Estoy sudando, gente. Yo llego a tu oficina como pastor y te digo, mira, yo tengo una hija de 21 años que se está levantando en el ministerio. Escucha el caso que te estoy poniendo encima de la mesa. Yo tengo una hija que se está levantando en el ministerio. Yo entiendo que mi hija tiene un llamado de parte de Dios. Mi hija está creciendo a nivel personal, a nivel profesional. Pero mi hija tiene problemas consiguiéndose un novio. Por el asunto del ministerio, el peso, la responsabilidad. Y yo como papá no sé cómo enfocar a mi hija en poder perfilar. Escucha. A poder perfilar qué tipo de hombre necesita una mujer con un llamado al ministerio. That's a good question. ¿Qué tú me respondes? Dale, que con eso vamos a hacer. Además, vamos a cerrar. Además de que me dio 3 pelas corridas y no me dejó contestar. No te voy a dejar contestar. No te puedo dejar contestar. Dale. Bueno, quiero clarificar el punto de por qué yo no me he casado, porque mucha gente tiene que saberlo. No porque voy a hablar de mi vida personal. Es que yo creo que no hay gente, no ha existido ese hombre con el sacerdocio suficiente. Yo he tenido hombres que han salido conmigo, and we dating with me, you're so cute. Tú has tenido relaciones formales, sí, aunque privadas. Privadas. Porque yo creo que mi vida personal es mi vida. Sí. Estoy de acuerdo. Y tú has conocido, ¿verdad?, algunos procesos recientes. Y debo confesar que uno de mis parejas me dijo, yo te estoy dejando porque yo no puedo lidiar con ese asunto de que la gente te bese, te abrace, que tú tienes que estar entre medio de la gente. Y para responder esa última pregunta, número 1, tienes que encontrar ese hombre, que yo pienso que Dios lo tiene para mí. Claro que está. Ese hombre que no le dé celo, que otra persona te abrace, te bese, porque si te priva de tu identidad, de tu genuinidad, de tu autenticidad, ese no es. Ahí no es, vete. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay balances, claro, hay límites, fronteras, etcétera. Claro. Pero debe ser un hombre, número 1, que te ame a ti. Ese cuento de que ame más a Dios que a ti, hermana, sácate esa loquera de la cabeza. Tiene que amar a Dios. Espérate, pero tengo que clarificar esto porque yo escucho este discurso de tiene que amar más a Dios que a ti. Si ama más a Dios y no te ama a ti, pana, va a estar contigo por lo que tú haces y no por quien tú eres. Entonces tiene que amar al Señor sobre todas las cosas, pero tiene que amarte a ti y amar. Sí, a lo que tú te estás refiriendo es que no puede usar el amar a Dios como una excusa para no amarte a ti. Para no amarme a mí y para tratarme con lo que sobra, con lo que no está. Sí. Entonces, estas dinámicas son, porque estamos hablando de las mujeres jóvenes que están en esta trayectoria, este caso que me trae. Tienes que ver cómo se conduce con su mamá, cómo se conduce en su entorno, cómo trata a sus padres. Si no busca terapia y está la cosa mala, pues ahí no es. ¿Y a qué yo me refiero con esto? No es que estás buscando un hombre perfecto, porque la gente escucha esto y piensa que yo estoy hablando de un tipo perfecto, un prototipo. Sí, la idealización del príncipe azul. Estamos hablando de un hombre normal, que sus defectos para ti sean virtud. ¿Cómo es eso, pastora? Sí. Hay experiencias donde cuando tú llegas al lugar correcto, vas a encontrar que lo que otros llaman defecto, tú lo vas a encontrar como virtud. ¿Por qué? Porque va a ser complementario. No completarte, porque tú tienes que llegar completa y completo a la relación. Sí. ¿Entiendes? Porque ese es el problema también de la idealización del 50-50. No, aquí somos un 100 y este 100 y 100 se hacen uno. Sí. Entonces, pues, yo estoy lista para casarme. Mira qué cosa más loca. Pero no he encontrado esa Hemos hablado mucho de eso. No he encontrado esa persona con el corazón correcto para poderme amar como mi papá me enseñó a amarme. Con esto yo voy a terminar ahora.
Sí, porque también tiene que ver, espérate, pero tengo que decir esto. Tienes que buscar la forma de que tu hija no ande buscando un prototipo tampoco. Pero tampoco que se case con el último loco que lleva a la iglesia. Tenemos que buscar, que a veces tenemos esta percepción, no, que el muchacho viene de otra denominación. Mira, amigo, el Espíritu Santo es quien transforma a la gente. Y hay cosas que son llevaderas, pero no puede tener que ver con integridad, con elementos de formación, de carácter. Tiene que ser una persona que esté centrada en Cristo y que le permita, sea lo suficientemente sensible al Espíritu para poder conectar con lo que tú haces. Nos vamos. Ya. Estoy cerrando con todo el mundo así. Esa cámara que está ahí es tu cámara. Y quiero que en los últimos minutos hagas dos cosas. Te dirijas a esas muchachas que están mirando este video porque sienten un fuego, un llamado y no saben qué hacer primero. Esas mujeres. Hay mujeres que llevan 10 años reprimidas, 20 años reprimidas en la iglesia, con miedos, con inseguridades, y en este momento sienten que Dios las está llamando a responder a algo. Quiero que tome unos minutos para darle una palabra de ánimo. Y quiero que cerremos orando. Para que la Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Y yo quiero que oremos para que el Señor siga enviando mujeres a la mies. Correcto. Así como Dios está enviando, pero hoy estamos enfocados en este tema, quiero que mires esa cámara y que tomes unos minutos para hablarle a esas mujeres que sienten ese llamado de parte de Dios y te dicen, Lismari, estoy confundida. Lismari, no sé qué hacer primero. Sí, profesión o ministerio, profesión. No sé qué hacer, Lismari, ¿cómo les respondo a Dios? Tienes unos minutos ahí y quiero que cerremos orando por esas mujeres para que reciban lo que necesitan del Espíritu Santo para responderle a Dios lo que Dios le está pidiendo. Número 1, cuando Cristo te llama, responde a su llamado. Yo decidí descansar en la perfecta voluntad de Dios. La voluntad de Dios, yo no puedo huir de ella. La voluntad de Dios siempre me empuja a caminar de acuerdo a su diseño. Entonces, yo a ti que me estás escuchando, que estás en una situación como esta, donde no sabes qué vas a hacer, número 1, le voy a hablar a esta población. Sigue lo que el Espíritu Santo te diga. Y suena medio cliché pentecostal, pero eso es bien real. Yo creo en que uno clama a Dios y Dios tiene boca y habla. Y te va a hablar a ti primero, no te va a hablar a través de alguien. Dios te confirma a través de alguien lo que ya te habla en privado. En mi caso personal, yo te puedo decir que mi llamado pastoral era desde antes de yo salir de la barriga de mi mamá. Dios le habló a mi mamá y a mi papá de mí y ni siquiera sabían que yo estaba ahí. Entonces, cuando tú le respondes al llamado de Dios, sea a temprana edad, sea antes de la existencia o sea ya en la adultez, joven o más madura, la realidad es que responderle al Señor siempre tiene sus beneficios y siempre obra para bien. Esto te va a llevar a saber qué yo puedo distinguir para saber si yo estoy caminando en la dirección correcta. No necesariamente la voluntad de Dios va a ser cómoda. No necesariamente la voluntad de Dios te va a crear calma. Esta idea de la supuesta super paz, yo tengo que debatirla. Yo creo que este es el espacio correcto para hacerlo. Muchas veces yo he hecho cosas temblando de miedo. Sí. Y tú tienes que enfrentar el miedo. Tú tienes que cazarlo. Es más, de hecho, les recomiendo un libro espectacular, Jensen Franklin, Cazador de Miedo. O sea, ese libro me ayudó a mí a trabajar con ese aspecto, que aunque ya había respondido al llamado de Dios, tenía muchos temores e inseguridades. Sí. Yo creo que son espacios que debes evaluar. Tener ese espacio para buscar trabajar con tu autoestima, porque muchas veces la inseguridad es producto de un ego no trabajado. Y estas son cosas que no se habla, me atrevo, te lo voy a decir como es, de un orgullo no trabajado, porque la falta de atreverse muchas veces es un asunto de cómo los otros piensan que yo debo ser. Entonces, si tú comienzas a mirarte como Dios te ha llamado a ser, número 1, comienza aceptándote tal como eres. Yo soy, esto que usted ve aquí, soy yo. Hoy no me dejaron ponerme sombrero por las cosas estas, pero para la próxima yo voy a conseguir algo. Yo me las voy a engenar. Tenga autenticidad, sea usted. No hay cosa más hermosa, tú que te estás levantando en el ministerio, que tengas tu propio estilo, que tengas tu propia voz, que aunque hayan 50 ministerios femeniles, que gloria a Dios si se levantan todos a la vez, pero que cada una tenga su diseño, su estilo. Yo creo que eso es bien importante. 2, tener claro de cuál es el llamado que Dios te ha llamado a hacer. No hagas algo simplemente porque quieres ser trending, porque esto no es trending. Claro. El ministerio es una responsabilidad. Y número 3, y lo más importante, sobre todo, reenfócate
en crear metas. La gente no sabe, que no lo dije ahorita, que Ristal Conference existe ahora también, pero yo creo unos planes previos. Yo viví lo que Habacuc dice, que escribí la visión en tabla. Y yo creo que esa es una de las estrategias más útiles, por lo menos en mi caso personal, puedo hablar de mi experiencia personal y, ¿verdad?, es subjetiva, de que busques esa experiencia de escribir todo lo que el Señor te va hablando, pero que vaya compaginando con la innovación, que tampoco te estaciones en el tiempo, tienes que aprender a innovar. Una de las cosas que yo he aprendido en estos últimos 3 meses es a dejarme ayudar. Uno de los problemas más grandes en el Ministerio de la Mujer es que no nos dejamos ayudar. Y usted tiene que aprender a entender que usted no lo sabe todo, y aunque sepa muchas cosas, muchas veces la experiencia de quebrar ese orgullo y de querer tener el control, eso nos va a ayudar a caminar en la dirección correcta. En cuanto a aquellas que están esperando, tal vez para esta experiencia de tener familia, no hay un reloj que te diga cuándo es el momento correcto. Yo sí pienso que el momento correcto se da a medida de que tú vas creciendo de adentro hacia afuera. Así que cultívate más por dentro, porque lo que vives por dentro se va a ir por fuera. ¿Dónde dice eso en la Biblia? El corazón alegre hermosea el rostro. Y no solo se refiere a la risa, se refiere también a la manera en cómo afrontamos la vida y cómo la manejamos. Hoy quiero regalarte esta oración y invitarte a que te conectes con la presencia del Señor. Pastora, pero es que yo he vivido toda mi vida en la iglesia, yo crecí en la iglesia. No, tengo una experiencia personal con Dios lo suficientemente profunda que no solamente quieras quedarte con lo que tú has vivido, sino que quieras compartir este evangelio que transforma vidas todos los días. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco por esta audiencia. Te pido, Espíritu Santo, que allí donde se encuentran mis hermanas y mis hermanos, Padre eterno, tú llegues con una palabra de poder. Pero te pido, Dios eterno, por estas féminas a las cuales tú estás llamando con un fuego ardiente en su corazón. Señor, que ellas puedan escuchar tu voz y caminar en la dirección correcta. Prepara su carácter, prepara sus pensamientos, pero sobre todo, ayúdales a trabajar con su interior. Espíritu Santo, tú que conoces la palabra antes de que salga de la boca, te pido que nos ayudes a ser mujeres sabias, a poder hablar lo que tenemos que hablar y saber cuándo es el momento correcto para guardar silencio y simplemente esperar. Señor, te pido que les ayudes a disfrutar el proceso de crecimiento y no querer adelantar ninguna etapa, sino que puedan ser edificadas en tu palabra por medio de tu espíritu, pero sobre todo llenas de tu presencia. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Esto es lunes, soy el pastor José Pedraza, agradecido de que usted haya estado una semana más disfrutando de nuestro contenido. Suscríbase al canal de YouTube, del Valor el Contenido en Spotify y en Apple Podcast. Nos vemos el lunes. Bye bye.